El tema del día de hoy es corriendo con paciencia la carrera. Y vamos a estar en nuestro versículo base, que es Carta a los Hebreos, versículo 12, 1 y 2. Para que me acompañen. Si lo tienen, pueden decir un fuerte amén, o si está en la pantalla, aquellos que quieran leer en la pantalla también lo pueden hacer, ¿verdad? Hebreos 12, 1 y 2. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren, hermanos, nosotros como cristianos tenemos una carrera que es nuestra vida, ¿sí? A partir de que nosotros nos hacemos cristianos. Miren, les voy a contar una historia que es verídica. Este es un atleta africano que fue a correr la maratón olímpica. Ya estando en la competencia, durante la competencia, sufrió una fuerte lesión, pero decidió terminar la carrera, aún con esa lesión. Aunque llegó varias horas después, en último lugar, él no quitó la mirada en la meta. Cuando acabó la carrera, él llegó y los periodistas lo entrevistaron y le preguntaron: ¿por qué no abandonaste la carrera? Y él respondió: mi país no me envió a correr 5,000 millas para empezar una carrera, sino para terminarla. Entonces, sabiendo que él, de por sí es difícil para esos países mandar atletas a alguna competencia, él sabiendo no quitó su vista de la meta. Y amados hermanos, nuestra vida cristiana de cada uno de nosotros es esa carrera, ¿sí? La vida de cada uno de los que estamos aquí es una carrera. Así la compara el escritor de la carta a los Hebreos. Pero miren, hermanos, no se trata de solo comenzar esta carrera, sino de que perseveremos hasta el final, de que perseveremos hasta el fin. El autor de Hebreos nos recuerda que hay obstáculos, pero también que tenemos un modelo perfecto. Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro modelo a seguir. Para los que apuntan pueden poner subtítulo 1, la carrera está marcada por Dios. La carrera está marcada por Dios. Y vamos a ver otra vez lo que dice Hebreos 12:1. Vamos a estar desglosando estos dos versículos. En Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren, ¿cómo explicamos este versículo? El escritor de la carta a los Hebreos nos está enseñando que cada corredor tiene su pista, ¿sí? Así también cada uno de nosotros tiene un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Nosotros no corremos la carrera de otro, ¿sí? Todos en nuestra vida es una carrera. Y todos, Dios ya marcó a cada uno de nosotros con un propósito, ¿sí? Y no corremos la carrera de otro, sino como los atletas.
van en su pista, pero corremos la que Dios trazó para nosotros. Por eso nos explica paso a paso aquí el escritor de Carta a los Hebreos, y donde dice, en el inicio del versículo, dice, por tanto, esta frase une este pasaje con lo que se dijo en Hebreos 11, donde se presentan los héroes de la fe. ¿Se han leído Hebreos 11? Bueno, entonces el escritor une un común denominador de todos los personajes bíblicos de Hebreos 11, es de que hicieron todo lo que hicieron por la fe. Y entonces dice el escritor, por tanto, ¿qué significa esto? Que el autor nos invita a aprender de su ejemplo. ¿Del ejemplo de quién? De todos los personajes bíblicos. Y continuar la carrera espiritual con la misma fe que ellos hicieron. Y adelante en la porción que dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, aquí la palabra nube transmite la idea de una multitud innumerable, ¿sí? Y la palabra testigos no son simples espectadores desde el cielo, sino ejemplos vivos de la fe que testifican que es posible perseverar confiando en Dios. Como un estadio. No es lo mismo estar corriendo en un estadio vacío que en un estadio lleno, ¿sí? Entonces el escritor de Hebreos nos dice, por tanto, todos los personajes, o sea, todos los que él mencionó, nosotros los debemos de tomar, ¿sí? Como ejemplo. Y en la porción donde dice, despojémonos de todo peso, aquí la palabra peso no necesariamente está hablando, no significa pecado, sino cargas innecesarias en la vida cristiana, como cuáles se preguntarán. ¿Cuántos tienen preocupaciones? Todos. ¿Cuántos tienen malos hábitos? Sí, todos, hermano. ¿Cuántos tenemos distracciones? Todos. Bueno, pues ese es el peso que aquí el escritor nos dice que quitemos, ¿sí? El escritor nos hace la invitación a soltar todo lo que nos impide avanzar hacia adelante, hacia Cristo. Y en la porción donde dice, y del pecado que nos asedia, aquí sí está hablando del pecado directo, ¿sí? El verbo asediar, para aquellos que quieran apuntar, se los voy a deletrear, porque sé que muchos quieren luego apuntarlos y, bueno, lo dicen rápido y no lo entendemos. El verbo asediar en el griego es euperistatos, así como se escucha, euperistatos. ¿Qué implica? Implica un pecado que nos rodea, que nos acosa y que busca atraparnos con facilidad. ¿Sí? Hay veces que, bueno, muchos dejamos muchos pecados, pero especialmente hay pecados que siempre están al acecho, ¿sí? Siempre quieren regresar a cobijarse con uno. De ese es el pecado que nos asedia, al cual está hablando aquí el escritor de los Hebreos. Entonces, cada creyente debe de identificar ese pecado cercano que más fácilmente nos tienta. Ese pecado siempre nos va a llevar a la tentación, ¿sí? Y en la porción donde dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, aquí nos presenta la vida cristiana como una carrera de resistencia, no de velocidad, ¿sí? Aquí la palabra, en esta porción que acabo de leer, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la palabra paciencia significa perseverancia constante, soportando pruebas sin rendirse. ¿Cuántos creen, hermanos, que los cristianos siempre vamos a ser probados? Siempre, hermanos. Y eso es lo que nos va a fortalecer. Siempre. Entonces, aquí está hablando de una resistencia, hermanos, no de velocidad.
Yo, por ejemplo, aquí no puedo ver, ay, mira, el hermano sabe más que yo, el hermano, no, porque aquí no, así no funciona el reino de Dios, no es una competencia. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es diferente, ¿sí? Entonces no podemos competir unos con otros. No podemos decir, yo voy a ganarle al hermano. No. Aquí la carta a los hebreos nos está hablando de ser perseverantes, de tener paciencia. ¿Cuántos quisieran tener casa de oración, plenitud de gracia, lleno? Pero hay que tener paciencia, hermanos, ¿sí? Porque el Señor está edificando, está levantando, está cimentando su iglesia aquí en Cuernavaca. Entonces, cada creyente tiene una carrera personal y única. La carrera que tiene cada de uno de ustedes es única, diseñada por Dios. Eso debemos de tenerlo bien claro. La carrera que tenemos ya como cristianos es una carrera que ya diseñó Dios para nosotros. Entonces, no competimos unos contra otros, como se los acabo de decir, sino que avanzamos hacia la meta. ¿Y quién es la meta? Cristo es la meta. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este versículo 1? ¿Cómo lo podemos aplicar? Pues verlo como un ejemplo de vida. Igual que los atletas eliminan todo lo que les estorba, nosotros, hermanos, debemos de soltar costumbres, amistades o hábitos que nos impiden crecer en la fe. Yo sé que es difícil. Obviamente no le vas a decir, miren, porque muchos piensan que se va a acercar el hermano y va a decir, no, vete porque ya soy cristiano. No, simplemente es como quererles compartir. Y miren, hermanos, no hace falta decirles que se vayan. Si no les agrada que les hablemos del Señor, ellos solitos, ¿sí? Entonces, pero eso también es de que el Señor nos los quita del camino. Ahora, les hago una pregunta y apúntenla si quieren. ¿Qué cargas llevas hoy que no te dejan avanzar? ¿Qué cargas? Y es una pregunta que nos tiene que llevar a pensar qué costumbres, qué hábitos, qué dificultades no nos dejan avanzar. Porque hoy, hermanos, Dios quiere que las sueltes. Ahora, en el versículo siguiente, en Hebreos 12:2, se nos revela el enfoque principal. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Ese es el enfoque principal. Correr mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, puesto los ojos en Jesús, la idea es fijar la mirada con firmeza, no distraernos. Ustedes han visto, o no sé si se acuerden, cuando un corredor de maratón va corriendo el maratón, él va enfocado en llegar a la meta. Y han pasado videos donde de repente se cruza alguien, ¿no? Y se caen todos. Y uno puede decir, bueno, pero ¿por qué no lo esquivó? ¿Por qué no esto? Pues porque ellos van enfocados a la meta. Ellos van concentrados hacia la meta. Entonces, el contexto de Hebreos 12:1 habla de correr la carrera espiritual. Y para correr bien no se puede mirar atrás ni a los lados, sino concentrarse en Cristo. Y voy a regresar a un ejemplo. Me imagino que sí los han visto. ¿Han visto algunos corredores que ya les faltan 30 metros para llegar a la meta y van corriendo y ya van festejando? Y van y ya casi con el público y de repente pasa el que llega atrás y vámonos, y llegan primero. Bueno, ¿qué le pasó? Se distrajo de su objetivo, ¿sí? Bueno, eso es en lo natural, en los atletas. Pero para hacia un cristiano, nos podemos desviar. Entonces,
Tenemos que correr la carrera espiritual y para correrla bien no podemos mirar atrás ni a los lados, sino concentrarnos en Cristo. ¿Sí? Significa depender. Ahora, ¿qué significa mantener nuestra mirada en Cristo? Si lo quieren apuntar, esto apúntenlo. ¿Qué significa mantener nuestra mirada en Cristo? Significa depender de Él como nuestro ejemplo, inspiración y sostén. Y en la porción del versículo donde dice, el autor y consumador de la fe, aquí la palabra autor significa iniciador, pionero, el que abre el camino. Entonces Jesús fue el que inauguró la fe cristiana al vivir en perfecta obediencia al Padre. Y la palabra consumador de esa misma porción del versículo significa perfeccionador, aquel que lleva a término. Entonces, Cristo no solamente inicia, sino que también lleva la fe a su plenitud. Cuando nosotros decidimos, bueno, no es de que nosotros hayamos decidido, sino que el Señor en su misericordia nos perdonó, nos buscó, y nosotros nacimos de nuevo, en ese momento empezó nuestra carrera. A lo mejor unos tendrán 20, 25 años o no sé cuántos años de carrera, pero va a llegar el momento que a lo mejor no se puede agotar, hermano. ¿Sí? Pero el Señor siempre va a tener palabras de ánimo. Y a lo mejor puede llegar ese agotamiento porque hemos perdido de vista a Jesús. Entonces, esto indica que nuestra fe comienza, se sostiene y se perfecciona en Él. ¿Sí? En la porción de este versículo donde dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, donde dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, la palabra gozo era la recompensa futura. Ver cumplido el plan de redención, ver pecadores salvados y reconciliados con Dios, ser exaltado a la diestra del Padre. ¿Cuántos de nosotros no nos da gozo venir y ver gente que el Señor añade? Que igual ya son salvos, pero a lo mejor el Señor los está reconciliando, a lo mejor se están reconciliando con Dios. A lo mejor en su carrera cristiana se desviaron, y hay cristianos que se desvían mucho tiempo, pero el Señor en su misericordia los vuelve a llamar y regresa. Para mí en lo personal es un gozo cuando alguien viene por primera vez, pero no nada más una vez, sino 2, 3, porque eso quiere decir que Dios se volvió su convicción. ¿Sí? Entonces, gozo, esa es la recompensa futura. ¿Sí? Ese gozo fue tan grande que le dio fuerza para enfrentar la cruz. ¿Sí? Jesús sentía un gozo antes de ser crucificado, pero no por lo que iba a ser la crucifixión, sino por lo que venía después. En el fragmento donde dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, sabemos que la cruz era símbolo de vergüenza, humillación y dolor extremo. Jesús no se enfocó en este sufrimiento, ni en la deshonra, sino en la misión. Su vista estaba en obedecer lo que Dios le había pedido. ¿Sí? Aún siendo él humano y sintió como humano, pero él pasó ese sufrimiento, no lo vio. Y donde dice menospreciando lo oprobio, esto significa que no le dio peso a la vergüenza, porque había algo más valioso, la salvación de la humanidad. ¿No se merece un aplauso el Señor por eso?
El Señor es bueno y el Señor hizo todo por nosotros. Y en la porción de ese mismo versículo donde dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios, esta frase expresa honor, autoridad y victoria. Él no vio lo que iba a sufrir, sino él ya vio todo esto. Honor, autoridad y victoria. Jesús, después de su sacrificio y resurrección, fue exaltado y entronizado. ¿Qué es la palabra entronizado? Lo colocó Dios en el trono. ¿Sí? Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida, hermanos? Número 1, si lo quieren apuntar, ¿cómo aplicamos todos estos versículos a nuestra vida? ¿Cómo lo podemos aplicar? Número 1, la carrera de la fe se corre mirando a Cristo. Si miramos a los problemas o a nosotros mismos, vamos a tropezar. La carrera de la fe se corre mirando a Cristo. Si miramos a los problemas o a nosotros mismos, vamos a tropezar. Número 2, ¿voy muy rápido o está bien? Para los que apuntan, me puedo ir más lento, no hay ningún problema. ¿Están bien? Ok. Número 2, Jesús es nuestro modelo supremo, porque nos muestra cómo vivir por fe y cómo perseverar hasta el fin. Jesús es nuestro modelo supremo porque nos muestra cómo vivir por fe y cómo perseverar hasta el fin. Número 3, el sufrimiento presente no se compara con el gozo futuro. Hermanos, a veces nosotros como cristianos tenemos aflicciones, pero esas aflicciones son momentáneas. No van a ser para siempre, hermanos. Al igual que Cristo soportó la cruz, nosotros podemos soportar pruebas confiando en la recompensa eterna. Ahorita vamos a ver ese versículo donde dice, el sufrimiento presente no se compara con el gozo futuro. Ese es el 3. El sufrimiento presente no se compara con el gozo futuro. Al igual que Cristo soportó la cruz, nosotros podemos soportar pruebas confiando en la recompensa eterna. Número 4, la victoria está asegurada. Cristo ya venció, hermano. La victoria está asegurada. Así como Cristo venció y fue exaltado, recuerden que también nosotros reinaremos con Él. Ese es el número 4. En pocas palabras, hermanos, Hebreos 12:2 nos llama a correr nuestra carrera espiritual con la mirada fija a Jesús, quien abrió el camino de la fe, lo llevó a la perfección y nos asegura que el sufrimiento vale la pena por el gozo eterno que nos espera. Amén. Para concluir este tema, hermanos, la carrera no es para los más rápidos. Nosotros no estamos compitiendo con nadie, hermano. No estamos viendo quién es mejor. Mira al hermano. No, hermanos, no. Todo lo que hacemos es como para el Señor, no para agradar al hombre, ¿sí? Entonces, todo lo que hagamos, hermanos, hagámoslo con diligencia, ¿sí? Y con amor. Entonces, la carrera no es para los más rápidos, sino para los que perseveran. Así que, hermanos, todos los que estamos aquí, que a lo mejor no vemos gente nueva, no nos desanimemos. Vamos a perseverar, vamos a seguir nosotros orando por esta iglesia, orando por casa de oración. El premio no es una medalla terrenal, hermanos. Nosotros no venimos aquí por ganar, por ser reconocidos, porque nos pongan una medallita, ni tampoco nos digan bien hecho. Les voy a decir, a veces sí te pueden decir bien hecho, pero hay una línea muy delgada entre que te digan bien hecho y tú digas,
¡ay, es cierto! Y no es así. Entonces, sino la corona de vida que Dios dará a los que le aman. ¿Y esto en dónde está, hermano? Esto, pues vamos a 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7 y 8. La palabra del Señor dice: he peleado la buena batalla. He acabado, ¿qué? La carrera. He guardado, ¿qué? La fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará, ¿quién? El Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Entonces, este versículo también tira a todos aquellos predicadores que hablan y dicen que Dios no va a venir, que Jesús no va a venir, que eso es pura mentira. Entonces, pues ellos no van a recibir la corona de justicia. Entonces, tenemos que amar su venida. Entonces, hermanos, pónganse de pie. Por favor, hermanos. Hoy, hermanos, Dios nos está hablando y te dice: no te rindas, sigue corriendo, no voltees hacia los lados, no te distraigas, pon tu mirada en Jesús. Si estás cansado en la carrera, ven, hermano, recuerda que Él es misericordioso y renueva tus fuerzas en Jesús. Si hay pesos o pecados que te detienen, hoy es el día de soltarlos, Señor. Si has perdido de vista a Jesús, vuelve a poner tu mirada en Él. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Gracias porque en esta carrera que decidimos correr con paciencia, tú nos fortaleces, Señor. Y si nos hemos caído, tú nos vuelves a dar la mano, Padre. Ayúdanos, Señor, a que podamos ver esa meta que es Cristo Jesús y usarlo como ejemplo para nuestra vida. Señor, fortalécenos y ayúdanos a mantener nuestra mirada en Jesús hasta llegar a la meta, Señor. Padre, si hay algún pecado que se está interponiendo en esta carrera, que como dice tu palabra, tú nos has puesto un propósito a cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, Señor, y ayúdanos a seguir ese camino al cual tú nos has puesto. Que podamos llegar a esa meta que es Cristo Jesús. Que no quitemos nuestra mirada. Padre, si hay algún peso de hábitos, de dificultades, ayúdanos, Señor. Examina nuestro corazón. Si no podemos ver si hay algo que nos estorbe en esta carrera, ayúdanos, Señor, y háblanos. Y dinos, Señor, qué es lo que te está estorbando para poder llegar a esa meta. Padre, fortalece a cada uno de mis hermanos. Levántalo, Señor. Fortalécelos, Señor. Anímalos, Señor. No a que corran en la carrera, sino a que vayamos paso a paso con paciencia, siendo perseverantes y poniéndonos cada uno de nosotros en la brecha, aquí en Casa de Oración, Plenitud de Gracia, Cuernavaca, Morelos, Señor. Yo sé que tus planes para Cuernavaca son grandes, Señor.
Y yo sé que tú vas a levantar, porque lo estamos viendo. Pero ayúdanos, Señor, a los que estamos aquí, a seguir adelante, Señor. Y a mis hermanos que por una o por otra situación no han venido, tráelos, Señor, y llámalos con cuerdas de amor. Que regresen a esa carrera que tú les has puesto, Señor. A ese propósito, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, Padre, porque a ti no te importó sufrir en esa cruz, porque tú veías más allá, porque tú veías y tu meta era nuestra salvación. Gracias, Señor. Gracias, Padre. No nos queda más que darte las gracias, Señor, por todo lo que haces y seguirás haciendo, Señor. En nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Síguenos fortaleciendo, Señor. Y si hay algún hermano que tenga necesidad o que esté enfermo, te pedimos, Señor, por su sanidad, Señor. Ayúdalo también si hay algún hermano que tenga una situación en su familia, Señor, manda consuelo a su vida, Señor. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros. Podamos quitarnos esas cosas que nos estorban en esta carrera. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Pues gracias, hermanos, por este tiempo, por la palabra del Señor, porque Él nos habla en su momento. Y nos despedimos, hermanos, a los que nos ven por las redes sociales. Primeramente, Dios, nos vemos en el próximo servicio. Que Dios los bendiga.